Ok, vamos a continuar entonces con este segundo bloque de la noche de hoy. Esa, esa estrategia es una estrategia muy inteligente, Dan, porque fíjate que allí terminas convirtiendo ese producto en un subproducto, ese Claro. producto dañado, o ese producto vencido, porque no está dañado, está vencido para el consumo humano. Terminas convirtiéndolo en un subproducto que es mejor que llevarlo directo al resultado como pérdida. El año pasado fue la primera operación que hicimos, fue de $15,000, no sé cuántas toneladas, unas cuantas toneladas, y que bueno, te lo estamos dando a los animales. Y que Nos incluso, están descontando, semanalmente nos lo descuentan del pago que ellos no hacen de la leche, pero bueno, claro, nos sirvió a nosotros que ellos también salieron de su rollo. claro, y que incluso pudieron haberlo convertido, por eso que comentaba lo de los fertilizantes, porque incluso lo pudieron haber transformado en un producto para el sector agrícola, para otros mataderos, para ganaderos. O sea, es versátil esa decisión si se crea un sistema allí que lo procese y lo convierta en otra cosa. Que termine convirtiendo en un subproducto allí. Ok, tenemos las condiciones laborales y sanitarias que ya por aquí. Ya te estoy haciendo mute porque tienes ahí como un ruido atrás de fondo. Ajá. Las condiciones laborales y sanitarias, esto es una exigencia de la normativa de la ley orgánica, que aquí sale la ley orgánica del trabajo, pero recuerden que es el nombre actual, ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, donde se establece, esa normativa establece que para efectos de las instalaciones laborales tienen que cumplirse con una serie, que también está muy asociada a la OPSIMAT, con una serie de instalaciones y condiciones para los trabajadores. Bueno, eso lo establece la ley de impuesto sobre la renta, obviamente como algo deducible del impuesto sobre la renta. Después tenemos por aquí los gastos de administración de inmuebles arrendados. Fíjense esta parte bien interesante, ¿no? La normativa, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Vamos a suponer que Mainca, y estoy suponiendo, ¿verdad? Estoy suponiendo. Vamos a suponer que Mainca tiene sus instalaciones, ¿verdad? Tiene sus instalaciones. Y del edificio administrativo, lo estoy tomando de algunas cosas que hemos ido conversando en estas semanas, ¿no? Rescatando algunas cosas. De las instalaciones, Mainca cede una parte a las agropecuarias, como entiendo que de hecho ocurre. Unos cubículos, unos espacios físicos. Si Mainca llegase a tomar la decisión de eh, ceder esos espacios vía alquiler, fíjense que solamente Mainca pudiese deducir un 10% de los gastos asociados a ese arrendamiento. ¿De qué sale ese 10%? Vamos a buscarle, vamos a ponernos en contexto qué cosas pueden darse en ese 10%. Vamos a suponer que, y por eso es que esta cuenta es una cuenta ahí medio cerrada. Evidentemente, si se está haciendo todo legal, el 10% que incluye el abogado, por ejemplo, los gastos legales, contables, administrativos asociados a ese arrendamiento. Si viene Dani y dice, yo le voy a alquilar este espacio a la agropecuaria, le voy a cobrar, voy a inventar $100. $100 mensual, son $1,200, ¿verdad? Y viene Dani y dice, oye, pero el abogado me cobró nada más por hacerme el documento de arrendamiento, $200. Vamos a sacarlo aquí de unas cuentas para que ustedes vean cómo luce eso en números. Para que vean que hay que hilar fino con esto, ¿no? Sí, vamos a ver. Gastos de administración,
inmuebles. Entonces viene Dani, ¿verdad? Mainca, agarra ahí se está viendo el Excel, ¿verdad? Sí, sí. Viene Mainca, ¿verdad? Y le alquila a una agropecuaria Mainca agarra y le dice a la agropecuaria, bueno, yo te voy a alquilar el espacio, pues, págame allí un arrendamiento. Entonces Mainca agarra y registra un ingreso por arrendamiento, ¿verdad? De $100 mensuales, ¿verdad? $100 mensuales. Total, ¿verdad? Esto quiere decir que son $1,200 al mes, ¿verdad? Pero, al año, perdón. Pero eso no va solo, o sea, eso no va solo. Eso cuando aquí tengo que imputarle unos gastos, ¿verdad? Gastos legales. Acá hacer aquí un estado de resultados con esto. Y bueno, sé que el abogado cobró $400 pues, por hacer el documento de arrendamiento. ¿Y qué más ocurrió? Bueno, ocurrió que Dani tiene que asignar a una persona de administración gastos de personal, ¿verdad? Para que la persona que factura, la persona que lleva el control, ¿verdad? Vamos a suponer que hace un prorrateo y le agrega $10. Sigo inventando. Y la gente que limpia también. La gente que limpia. Ahí va metido todo eso, personal que le hace mantenimiento al área. Claro, vamos a suponer que tú haces una locación también, va una señora una vez a lo que sea y son $20. Vamos a inventar. Aquí estoy sacando unos números, ¿no? Bueno, total que esto me dio ganancia, ¿verdad? Voy a dejarlo hasta aquí para no hacerlo más. Esto me dio ganancia, ¿verdad? Cuando tú ves esto y tú dices, bueno, si es negocio, ¿verdad? Si es negocio, haber alquilado el espacio a la agropecuaria. Pero ¿qué es lo que te dice la ley de impuestos sobre la renta? Que esto que está aquí es gravable, 100%, pero los gastos son deducibles 10%. solamente el 10%. Ver. Deducible 10%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo haga mi conciliación de la renta, yo voy a decir gasto total, ¿verdad? El gasto total es 400, 120 y 240, ¿verdad? Estos son los gastos totales. Gasto deducible, el 10% del ingreso. ¿Sí? No, el 10% deducible sobre 760. No, el 10% del ingreso. Vamos otra vez a buscar la ley. Ok. El 10% hasta el 10%. Hasta el 10% del ingreso. Entonces, este es el gasto total, ¿verdad? Que fue la sumatoria de todos los gastos. Pero esto es lo que es deducible, el 10% del ingreso. Esto que está aquí es no deducible. Entonces, fíjense que es un negocio aquí, pero aquí está matando. Pero aquí te está sacando una partida en conciliación no deducible del impuesto. Entonces, estas son cosas que uno tiene que analizar cuando está en esta transacción. ¿Por qué? Porque la compañía Mainca no se dedica a alquilar espacios. Mainca no es una compañía de real estate. Mainca es una compañía que se encarga de servir de matadero y está destinando unos espacios dentro de sus instalaciones para alquilárselo a un tercero, que en este caso es una agropecuaria, que es una empresa relacionada, o a un tercero, no importa que sea relacionado o no. Lo cierto es que la norma te limita la deducibilidad del gasto. ¿Sí? Cuéntame, Ani. Yo lo que hago es, agarro ciertos gastos. O sea, no sabía esto. Primero, yo tengo que ser bastante honesto. No sabía esto. Pero hay una manera, o sea, que yo le digo a la gente de agropecuaria, ve, te estoy dando espacio, te estoy dando electricidad. A tu personal
te estoy dando transporte. La nómina la lleva un personal de Mainca. Entonces, muchas veces, o todos los meses, yo lo que hago es que hay un gasto de transporte del personal de la concepción a la planta, que son $300 semanales. Bueno, entonces ¿qué digo yo? Bueno, ese gasto que lo pague la agropecuaria. Muchas veces yo estoy mal con el flujo de caja y necesitamos comprar papelería. Le digo yo a Aura, que lo pague la agropecuaria. Entonces, cuando el gerente de operaciones de la agropecuaria se me viene a quejar, yo vengo y le digo, estáis utilizando espacio de Mainca, electricidad de Mainca, papelería de Mainca, transporte de Mainca. Entonces, esta es una forma de compensar aquellos espacios que ustedes están utilizando y se me queda tranquilito. Entonces, esa es una manera que yo estoy haciendo. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí, fíjate que todo lo que has comentado de transporte, tal, no entra dentro de la tipología. O sea, yo lo entiendo desde el punto de vista comercial de que es como un trueque. Bueno, tú pagas esto, yo pago esto. Vamos a compensar. Como compensando, o sea. Pero aquí cuando son gastos de administración, la norma sí es, te define que gasto de administración es la parte legal, administrativa y conservación del espacio. Ya fíjate que papelería, transporte, eso sería deducible porque eso sí es un tema de que no es un gasto de administración y conservación, es otro elemento. Pero la forma como tú lo estás viendo allí, bueno, sería más interesante incluso si hilas más fino y lo dejas, ¿cómo se llama? Lo defines, pues cuantificas eso como para que, mira, si yo te alquilara sería esto, y sacas bien la cuenta como un ejercicio para ver qué te da, Fíjate que aquí lo que tú preguntabas, Dani, sobre qué es el 10%, sobre los ingresos brutos percibidos en razón de tales arrendamientos, Sí, señor. de ese ingreso. Entonces, de repente sería bueno que hicieras el ejercicio, pero ojo, no con el objetivo de hacer esto per se, porque fíjate que aquí ya estarías dándole pie a la administración tributaria, porque si tú generas una factura, fíjate lo que está generándose, ¿no? Que tienes una limitación de unos gastos asociados a ese sitio. Si yo hago ese ejercicio, salgo peleado con Alvin Pérez y con el gerente de producción de la agropecuaria. Sí, claro. Pero nunca está mal como conocer los números realmente para uno, Claro. tú sabes, tener el asunto allí. Por otro lado, fíjense que en el caso de las agropecuarias, sí sería totalmente deducible un canon de arrendamiento, sería totalmente deducible, porque fíjense el siguiente, es totalmente deducible un canon de arrendamiento, siempre y cuando ese arrendamiento esté, por supuesto, asociado a la producción de la renta, que es evidente, porque es el espacio físico para el personal de la agropecuaria para que puedan trabajar bajo condiciones apropiadas, ¿no? Fíjense un punto importante, que eso incluso lo discutíamos, recuerdo de memoria, porque ya fue hace unos cuantos años, lo discutíamos con Génica, que es el tema del arrendamiento financiero. La ley de impuestos sobre la renta, y eso lo discutíamos también aquí unas semanas anteriores, la ley de impuestos sobre la renta desconoce la aplicación del arrendamiento financiero. Para la ley de impuestos sobre la renta solamente existe el arrendamiento operativo. Está claro de que las normas internacionales, ¿verdad? Pendiente con esto para que no tengamos la confusión de que de repente se sienten con el auditor y el auditor les diga, no, vamos a hacer un arrendamiento financiero, vamos a registrar esto como un arrendamiento financiero y digan, oye, pero la de mí nos dijo que eso no existe. No, contablemente sí, las normas nos llevan al arrendamiento financiero, pero la ley de impuestos sobre la renta no nos lleva a la misma historia. La ley de impuestos sobre la renta nos lleva al arrendamiento operativo. Vamos a verlo un poco con números, ¿no? Vamos a simular un poco los números para ver cómo eso se ve, ¿no? Arrendamiento. Recuerdo que en Génica estábamos trabajando con unos escenarios de arrendamiento financiero. Yo no sé si después eso se concretó,
Yo sé que yo monté todo unas planificaciones con Denis Parente y les hice toda una presentación y le mostré los pros y los contras y tal, pero yo no sé si eso después se materializó. ¿Cómo se da un arrendamiento operativo? Gasto de arrendamiento, ¿verdad? Simplificando los bancos, ¿verdad? Esto es un arrendamiento operativo común y silvestre, ¿verdad? Todos los meses ustedes tienen un arrendamiento y registran su arrendamiento. No pasa nada, ¿verdad? Súper claro. Si es un arrendamiento financiero, la historia es distinta. Si es un arrendamiento financiero, la norma nos pide que registre una propiedad, planta y equipo, que registre una cuenta por pagar, arrendamiento financiero. Y que de esta propiedad, planta y equipo yo además registre un gasto de depreciación, ¿sí? Y que eventualmente registre una depreciación acumulada. Y que cada vez que yo pague los cánones de arrendamiento sea cuentas por pagar, banco. ¿Sí? ¿Sí me siguen, verdad? Sí. ¿Todos me siguen? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a estos asientos? Sí deben tener porque los muchachos no manejan lo que es un arrendamiento financiero. Claro, Yo pero digo que lo manejé en Carbonero Guasare y lo claro, manejamos exactamente así. fíjese cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? No me voy a poner a filosofar mucho con el tema de arrendamiento financiero porque eso es un tema completo, ¿no? Pero Correcto. en el arrendamiento operativo es sencillamente que yo agarré y alquilé el sitio, tengo el derecho de uso y goce de una cosa arrendada por un tiempo finito. Yo agarré y alquilé un apartamento, agarré y alquilé un carro, agarré y alquilé una oficina. Registro todos los meses según el canon de arrendamiento. Bueno, el canon es de $500, bueno, $500 todos los meses. Y yo voy pagando mi canon todos los meses, no pasa nada, es un arrendamiento operativo. Sin embargo, las normas internacionales se han ido por la vía de que si el activo es imprescindible para el proceso productivo, que llaman imprescindible, de que tú tienes alquilado un galpón y el galpón es donde haces todo tu proceso productivo. Entonces la norma dice, ese galpón, sin ese galpón tú no existes, porque tienes todas tus máquinas, tienes todos tus procesos, está todo adecuado. Entonces la norma te dice, para que el usuario de la información financiera, porque recuerden que las normas internacionales lo que buscan es generar un valor razonable, un fair value, para que el usuario cuando vea la información entienda qué es lo que está ocurriendo. La norma te pide que registres el activo como si fuese propio y que registres una cuenta por pagar de arrendamiento financiero y que cuando pague los cánones tú lo rebajes de ese pasivo. Ustedes me dirán, pero es que Vladimir, el señor del galpón no me lo está vendiendo. No te lo está vendiendo. Por eso es que hay una revelación que dice, el galpón es de Dani Álvarez. Él es el dueño. Sin embargo, este galpón yo lo reflejo como un arrendamiento financiero por la importancia que tiene este activo en mi compañía, en mis procesos. ¿Qué es lo que establece la ley de impuestos sobre la renta cuando se registra esto? Que el gasto de depreciación es no deducible, ¿sí? De una vez no deducible, el gasto de depreciación, que es lo único que está tocando el resultado aquí. Y sí es deducible el canon de arrendamiento, es deducible el canon de arrendamiento y los intereses. Esto es deducible. Fíjense que la norma me lleva de esto que está aquí, de esto que está aquí, me lleva a esto que está aquí. Trata la norma, la ley de impuestos sobre la renta, de reversar el registro de arrendamiento financiero e incluir el registro del el arrendamiento operativo. Es un asunto, aquí la clave es que si les llegase a ocurrir, tienen que estar claros de, primero, que el arrendamiento financiero no es reconocido por la ley de impuestos sobre la renta, y segundo, estar claros de cuántos son los cánones y cuántos son los intereses que se están reconociendo. Básicamente es el trabajo. En líneas generales,
para no generarles ansiedad con esto, básicamente termina quedando deducible un arrendamiento operativo, lo que se pagaría como canon mensual bajo condiciones normales. Se desmonta lo contable y se coloca lo fiscal. En Génica, me acuerdo que hicimos un experimento con eso, pero insisto, no sé si eso se materializó, porque lo que queríamos era el arrendamiento financiero sirve para estos propósitos mucho para temas de planificación fiscal. Como planificación fiscal, por muchos años se utilizó el arrendamiento financiero como un mecanismo de planificación. Entonces, hoy en día no es muy común. Y los bancos, que son los que normalmente hacían arrendamiento financiero, los bancos ese producto lo han dejado de ofrecer, porque bueno, imagínense ustedes, si no dan tarjeta de crédito, menos un arrendamiento financiero. Es algo más sofisticado, pues. Es algo más sofisticado. Cuéntame, Ani. Normalmente, una vez que culmine ese arrendamiento financiero, los activos pasan a la empresa que hizo el arrendamiento. Eso ocurre mucho con equipos de computación, con vehículos. Yo tuve una oportunidad trabajando con lo que fue un arrendamiento financiero con un poco de equipos Hewlett Packard, computadora, impresora. Eso duró 4 años. Culminaron los 4 años, Carbonell Guazzare pagó su arrendamiento mensual y se quedó con sus equipos. Eso es así, eso funciona. Y muchas pasa con los carros, con fotocopiadoras. Fíjate que muchas empresas más bien hacen lo opuesto, ¿no? Que es lo opuesto. El arrendamiento financiero te permite devolver también el activo al finalizar el arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacían muchas empresas? Agarraban y recibían el activo, lo utilizaban y cuando se acababa por un tema de obsolescencia o por un tema de ya depreciación del activo, ya que estaba ya altamente usado, lo devolvían al banco. Ocurría, por ejemplo, en el sector construcción. Tuve unos clientes que fueron muy estratégicos con eso. Ellos estuvieron aquí en varios proyectos de represa con algunos consorcios. Ellos agarraban y recibían los activos, taladros industriales, payloader, cualquier cantidad, retroexcavadoras, etcétera. Todos estos materiales de sector construcción los recibían como arrendamiento financiero, los metían en obra trabajando 24 horas y cuando se acababa el arrendamiento financiero se lo devolvían al banco, que prácticamente era una chola, prácticamente una chola. Ay, Y el banco tenía que recibirlo porque el arrendamiento financiero es bidireccional en cuanto a eso. Yo puedo rescatar el activo, pero puedo también devolverlo. Y ellos lo devolvían y después el banco se quedaba con esas chatarras que no sé si en el sur eso se veía, pero en Caracas, en la Torre Mercantil, allí en la avenida Bolmer, en San Bernardino, había un terreno gigantesco y allí es donde el Banco Mercantil tenía el cementerio de carros y payloader y bromas y taladros y tal, que las empresas de construcción, cuando los te daban durísimo, los destrozaban, se los devolvían y se los ponían ahí en el patio. Bueno, ahora es tuyo. ¿Por qué? Porque ponte a ver, pónganse a ver algo bien interesante, ¿no? Porque todo al final es un tema de finanzas, ¿no? Viene la constructora y tiene un espacio físico, su espacio físico. Imagínense ustedes Mainca, que Mainca fuese una constructora, ¿verdad? Vamos a suponer eso. Ustedes tienen un espacio físico limitado, no es ilimitado, es limitado. Es decir, que si ustedes meten, no sé, 20 retroexcavadoras, ya llenaron el espacio. Imagínense ustedes que tengan 100. Cuando está en el cliente, en la obra, está trabajando el taladro, pero cuando se acaba la obra, ¿dónde ustedes meten esos 100 taladros? Entonces, si esos 100 taladros están ya totalmente o están usados, están depreciados, están ya dañados, entonces ustedes se quedan con un cementerio que incluso tienen que alquilar un espacio, un terreno para meter 100 retroexcavadoras que no saben si la van a colocar en otro proyecto, porque no todo el tiempo salen represas. Entonces, para las constructoras, el mejor negocio era devolvérselo al banco, porque el banco se encargaba. Ahora el problema es tuyo. Ya yo lo usé, gané plata con esos equipos, ahora el problema es tuyo. Entonces, todo un tema de números, todo un tema de espacio físico. Casi todas esas constructoras lo devolvían. Toma tu taladro, toma tu retroexcavadora. Y el banco tenía después que ver cómo lo remataba. pero qué raro que los bancos
teniendo buenos departamentos jurídicos, ¿verdad? No hayan tomado esa precaución, Vladimir. Bueno, Pues yo, pero es que casualmente, por eso es que fíjate que muy pocos bancos daban arrendamiento financiero. Y además de eso, fíjate que hoy en día no consigues un arrendamiento financiero. fíjate que a los bancos, fíjate que cuando había un préstamo garantizado con hipoteca de primer grado sobre un inmueble, nosotros hacíamos lo imposible para que la persona pagara, reestructurara el crédito, Claro, porque no nos interesaba quedarnos con una casa, con una maquinaria, no es el con una negocio de los bancos. tierra. Imagínate esos créditos agropecuarios que también tuve la oportunidad de manejarlo. O sea, no era negocio, porque al fin y al No es cabo negocio. nos quedaba la finca y resulta que la expropiaban. Sí. Un desastre, eso era un No, desastre. no. No, es que el negocio de los bancos es intermediación. Por eso es que los bancos eran Exactamente. tan estratégicos con respecto a eso, pero eso no los dejaba exentos de que hubiese gente más estratégica, porque es que los contratos Claro. de arrendamiento financiero son así. O sea, el contrato de arrendamiento financiero es, al final yo me lo quedo, incluso tenías que pagar como un valor de salvamento, o te lo devuelvo, o me lo cambias, porque esas eran las tres cláusulas que tiene un contrato de arrendamiento financiero: o te lo devuelvo, o me lo quedo, o me lo cambias. Entonces, los bancos tenían que, por eso también las tasas de arrendamiento financiero no eran juguetes, eran unas tasas duras, porque los bancos tenían que anticiparse a después tener que hacer toda una gestión de venta, que evidentemente no es una cuestión fácil, una cuestión complicada, y más cuando eran equipos especializados, como el caso de este cliente mío, que eran equipos especializados para construcción pesada, para grandes proyectos, para eso era lo que hacían las represas aquí, Tocoma, tal, o sea, eran unos equipos brutales. Entonces, sí, bueno, por eso que los bancos se dejaron de eso. Por ahora, porque en un momento de reactivación económica es un producto rey, porque todo, una constructora estratégica normalmente trabaja con arrendamiento financiero, normalmente. ¿Qué más tenemos como deducible? Los gastos de transporte, ¿verdad? Los gastos de transporte. Hace rato Dani comentaba el transporte que se da con la agropecuaria. La única excepción, y también creo que lo comentamos en una sesión pasada, la única excepción es los gastos de pasajes al exterior, en cuyo caso la norma establece que es deducible el 50% y no deducible el 50% del pasaje al exterior. Es la única excepción que hay en el tema de gasto de transporte, si el gasto está debidamente facturado, si es normal, necesario, si está relacionado con el transporte del personal, evidentemente, es totalmente deducible, a menos que sea un pasaje al exterior, en cuyo caso será deducible la mitad. Por eso es que de repente ustedes ven en las conciliaciones que ve 50% de deducibilidad, no deducible pasaje al exterior. El asunto es ese, que la norma literalmente lo limita. Es por un asunto de que se supone que parte, si yo viajo para Colombia, parte del gasto, parte es Venezuela y parte es exterior. El avión salió de Venezuela, transitó por espacio aéreo venezolano, sale del país. Entonces, parte de la premisa de que parte del gasto se causó en el territorio nacional. Acuérdense que es normal, necesario, hecho en el país, con el objeto de producir la renta. Entonces, parte de esa premisa. Bueno, parte del gasto, en este caso la mitad, es en tierra, es territorial, y la otra mitad es extraterritorial, y por ende no deducible del impuesto sobre la renta. No deducible, no, y es permanente, ni siquiera tiene características temporales ni nada, es permanente. ¿Qué más tenemos por aquí? Pagos a corredores de seguros por las comisiones que se paguen a los corredores e incluso a las inmobiliarias, a los intermediarios. En el caso de enajenación, eso es totalmente deducible del impuesto sobre la renta, insisto, siempre y cuando esté debidamente soportado con las facturas correspondientes.
Deducción de películas. Esto es para un sector muy especializado, por supuesto. Los derechos de exhibición de películas y similares para el cine o la televisión, algo que por supuesto va dirigido a ese sector fundamentalmente. Las regalías y demás participaciones análogas, así como los servicios por asistencia técnica utilizados en el país. Usted no tiene ninguna regalía, ¿verdad? Ninguna asistencia técnica. No. Génica sí tiene. Génica sí tiene por las marcas de los productos. Cada producto que tiene Génica, ¿sí? Dalvito, ¿cómo se llama la leche? Campestre. Campestre, todos esos son marcas registradas, ¿sí? Todos esos productos que tiene Génica, todos esos nombres son marcas registradas. Y esas marcas registradas no están a nombre de Génica, están a nombre de una empresa extranjera que es la dueña de las marcas de esos productos. Y Génica debe pagarle a esa empresa, debe pagarle un porcentaje sobre los ingresos de ese producto como regalía. Ese sistema funciona con Génica, con Polar, con cualquiera de estas empresas que tienen sus productos como marca registrada. ¿Sí? Entonces, no lo verán en Mainca, pero si les toca trabajar en Génica, pues se van a conseguir un cargo por regalía e incluso creo que también habían cargos por asistencia técnica. Cuéntame, Ana. Ah, pero ¿cuál es el objetivo de eso? La verdad que... Mira, el objetivo son múltiples los objetivos, ¿no? Lo primero es que desde el punto de vista legal, es correcto que una empresa que desarrolló una marca y un producto lo patente y lo registre. Son marcas registradas y también patentes registradas. Hay dos cosas. La marca registrada, que es Campestre como marca, y después la patente, que es el proceso productivo, la fórmula para tú crear esa leche en polvo como la crea Génica, que es una forma de Génica. ¿Sí? Entonces tienes la marca y tienes la patente. Cuando vino todo el tema de expropiaciones, empresas como Génica vendieron esas marcas y esas patentes, se las vendieron a empresas en el extranjero, que evidentemente son los mismos dueños de Génica, o de Polar, o de la empresa que ustedes quieran, de nombre, ¿verdad? Son los mismos dueños. ¿Qué garantizabas con eso? Garantizabas que si te expropiaban la empresa aquí en Venezuela, te expropiaban los equipos, te expropiaban las instalaciones, que ya es bastante, pero no te podían expropiar ni la marca ni la patente. Es decir, bueno, usted no puede utilizar el nombre Campestre, usted no puede utilizar el nombre de Albito. ¿Por qué? Porque eso no es propiedad de Génica, eso es propiedad de una empresa que está en el exterior, que está fuera de su jurisdicción. ¿Sí? Entonces, terminan protegiendo lo más importante de una empresa, que es un know-how, es cómo hace y cómo produce y el producto, etcétera. Si expropian a Génica, Dios no lo quiera, pues evidentemente Génica puede seguir produciendo Dalvito desde afuera, pero las instalaciones que están aquí no pueden producir Dalvito. Aunque cuando producirán un queso para untar, pero no puede llamarse Dalvito, se llamará Chavito, pero no Dalvito, ¿sí? Porque la marca, la patente, todo está registrado y está anclado a una empresa extranjera. Cuéntame. Pero fíjate que de lo que pasó con la marca Kellogg, con Flake, que vino, esta gente expropió y fíjate que siguen produciendo el Conflake hecho en Venezuela, hecho en socialismo. Eso, Las son demandas. consecuencias cuando todo esto pase, llegue a una normalidad que debemos llegar, la demanda que se va a tener Venezuela Sí, por haber hecho eso. sí, Pues aquí se sigue produciendo el conflay como si nada. sí, sí, sí.
¿sí? Yo creo que ya ellos llegaron a un acuerdo con eso por regalías, si mal no recuerdo. Déjame aquí googlearlo, porque yo creo que ellos llegaron, a un acuerdo, me parece que ellos llegaron a un acuerdo con Kellogg's, porque después lo busco con más calma, porque sí hubo un tema allí que trataron de sortear ese tema, porque efectivamente eso es marca registrada, eso no lo pueden utilizar. O sea, esto es a nivel mundial. A nivel mundial, por ejemplo, no puede haber otro Kelo, no puede haber otro Conflade o Dalvito. No puede, a nivel mundial. A nivel mundial. Y eso está protegido por convenios internacionales que Venezuela ha suscrito. Venezuela ha suscrito prácticamente todos esos convenios internacionales de protección de licencias, de patentes, de marcas y tal. Así que, o sea, es una idiotez hacerlo porque no pueden, sencillamente no pueden. Fíjate que hubo un problema, Vladimir, y entre Empresas Polar y Génica, con lo que es la fórmula del Dalvito. Empresa Polar, ellos producen como que riqueza. Y ellos alegaban de que Génica, algo así, no estoy muy al tanto, como si la fórmula fuese la misma que Empresa Polar utiliza para hacer la riqueza. Y eso había tremendo problema y creo que le ganó el caso Génica, porque Génica demostró que el producto que ellos hacen es un queso fundido. En cambio, riqueza no. El único queso fundido que se está haciendo aquí en Venezuela ahorita creo que es el Dalvito, que está la fórmula, está todo eso. Y creo que ellos ganaron el caso. Bueno, si lo ganaron porque tenían todo su cuestión patentada. Claro. Cuando vos estuviste de asesor de Génica, ¿no te comentaron eso? Oye, no, en ese momento no llegué a escuchar, sí revisé los contratos de regalía, sí revisé los contratos de regalía, esto que les estoy comentando, los vi, los tuve en mi mano. Pero este caso de demanda no recuerdo haberlo conversado en esa oportunidad, no lo llegué a hablar. O sea, si lo hubiese hablado por la importancia me acordaría, pero no. A lo mejor fue después que dejamos de ir para Maracaibo por el tema de los pasajes y la cuestión. Sí. Porque nosotros dejamos de atender Génica fue cuando ese rollo que los pasajes se trancaron los vuelos y todo eso. Pero En no el 2018 fue eso. Sí, entonces no estaba eso por ahí. Sí, bueno, entonces básicamente la asistencia técnica y la regalía va por esa vía, ¿no? Son casos muy especiales, como les comento, en Génica. Si alguno de ustedes llega a trabajar en Génica, por alguna razón que le hagan un traslado para allá, se van a conseguir con estos elementos. Es importante saberlo. Sí, Muy importante. Sí, importante. Es importante porque incluso eventualmente, fíjate, con los planes que hay para Mainca, de buscar nuevas líneas de negocio, a lo mejor creas un producto, eso requiere registrar una marca, requiere registrar un proceso, que tienes que registrarlo ante el SAPI, eso te genera potenciales beneficios de regalías si tú se los cedes a terceros. O sea, eso es algo que lo tienen que tener en agenda cuando se crean productos nuevos, servicios nuevos que tienen que ser registrados o patentados. Eso queda allí, eso es importantísimo. Ok, nos queda menos un minuto, muchachos, para el último bloque. Misma clave para la última web.